El hábito de odiarte. Mi vida nunca fue mía. Fue un contrato de fusión firmado antes de que yo tuviera dientes. Un acuerdo de fincas entre dos familias que valoraban más el linaje que la felicidad. Mi socio en este pacto dinástico era Damián. Damián, con sus rodillas perpetuamente sucias y ese ceño fruncido que parecía haber nacido con él. Crecimos en el mismo jardín. No como amantes, ni siquiera como amigos. Crecimos como dos árboles rivales plantados demasiado cerca, peleando por la misma luz del sol y el mismo tramo de tierra. Nuestra primera guerra fue por el columpio de roble. Yo tenía 7 años. Él lo empujó tan alto que casi salí volando, y yo, en represalia, llené sus botas de lodo. Él respondió escondiendo mi cuaderno de dibujo. Yo rompí la cuerda de su cometa. Era un odio infantil, ruidoso y extrañamente constante. «Dejen de pelear, niños», decía mi madre, con esa sonrisa tensa de quien mira un futuro asegurado. «Un día tendrán que quererse». Pero nosotros no nos queríamos. Nosotros nos conocíamos. Damián sabía que yo le tenía pánico a las tormentas eléctricas y usaba ese conocimiento para asegurarse el mejor sillón junto a la chimenea. Yo sabía que él odiaba el sonido del violín, así que practicaba mis escalas con un fervor casi malicioso cada vez que él intentaba leer. «Eres insufrible, Elara», me dijo una tarde. Yo tenía 14 años. «Y tú eres un bárbaro, Damián», le respondí. Pero esa misma noche, cuando la primera tormenta de verano rompió el cielo y la electricidad falló, fue él quien caminó por el pasillo oscuro hasta mi habitación. No dijo nada. Solo se sentó en la silla junto a mi cama y empezó a leer uno de sus aburridos libros de historia con la luz de una linterna. Su voz un murmullo monótono hasta que el pánico cedió y yo pude respirar. No lo mencionamos a la mañana siguiente. Simplemente volvimos a discutir sobre quién había usado la última mermelada. A los 18 intentamos rebelarnos. El peso del arreglo se sentía ya no como una broma familiar, sino como el tic-tac de un reloj. Yo salí con un chico de la universidad, uno que tocaba la guitarra y me llamaba hermosa. Era dulce, era amable y era insoportablemente superficial. Me aburría. Damián intentó salir con una chica rubia que se reía de todos sus chistes, incluso de los que no tenían gracia. Una noche volví de una cita. Encontré a Damián solo en la biblioteca, el lugar donde siempre terminábamos. «¿Cómo estuvo tu cita con, cómo se llama, el músico?», preguntó sin levantar la vista de su libro. «Bien», mentí. «¿Y la tuya con la risueña?». Él resopló. Se asustó cuando le expliqué la genealogía de los Tudor. Hubo un largo silencio. «Es un idiota», dijo él de repente. «¿Quién?». «El guitarrista. Vi cómo te miraba. No tiene idea de quién eres». Sentí un calor extraño subir por mi cuello. «Y la tuya es una cabeza hueca. No sabría distinguir a un Tudor de un hámster». Esa noche no peleamos. Simplemente nos quedamos allí, en el silencio compartido de la biblioteca que había sido nuestro campo de batalla y, sin que nos diéramos cuenta, nuestro único refugio. El músico desapareció, la risueña también. Porque, ¿cómo le explicas a un extraño que el único que tiene permiso para insultarte es el idiota que ha vivido en el cuarto de al lado toda tu vida? Los años pasaron. 20, 22, 25. Las peleas cambiaron. Ya no eran sobre columpios o mermelada. Eran sobre el futuro, sobre la jaula que se estrechaba. «No quiero esto, Damián», le grité una noche, la lluvia golpeando las ventanas. «No quiero esta casa, no quiero esta vida predecible, y no te quiero a ti». «¿Y crees que yo sí?», respondió, su voz peligrosamente tranquila. Damián nunca gritaba, apuñalaba con frases cortas. «¿Crees que soñaba con casarme con la única mujer en el mundo que sabe exactamente cómo hacerme perder la paciencia?» «Entonces vete, LRT, vete tú», contestó. Ninguno se movió. El problema era que Damián era mi punto de referencia, mi norte magnético. Yo medía mi felicidad en la escala opuesta a su nivel de irritación. Mi éxito era cualquier cosa que él secretamente admirara pero nunca admitiría. Cuando mi padre murió, no lloré en el funeral. Mantuve la compostura. Pero esa noche, en la cocina oscura, Damián me encontró intentando abrir una botella de vino con un sacacorcho roto, temblando de pura rabia contenida.
Él no me abrazó, no me dio palabras de consuelo. Simplemente me quitó la botella, la abrió con su propia navaja de bolsillo y me sirvió una copa. Era un buen hombre, dijo, pero era un pésimo jugador de ajedrez. Siempre caía en tu trampa de apertura. Y entonces lloré. Lloré por mi padre, y lloré porque él era el único que sabía que mi padre siempre me dejaba ganar. Se quedó allí, bebiendo su propio vino hasta que terminé. La fecha de la boda se fijó para mi 27 cumpleaños. Era un hecho. Los invitados estaban confirmados. El vestido, que odiaba, estaba colgado en mi armario. Una semana antes exploté. Fue la peor pelea de todas. No fue por un libro o una tormenta. Fue por todo. Por los años robados, por la falta de elección, por el resentimiento que se había calcificado entre nosotros. «Te odio», le grité, y esta vez lo dije con todo el veneno que había acumulado en 2 décadas. Odio la forma en que respiras, odio tus libros aburridos y odio que nunca puede escapar de ti. Vi algo romper en su mirada. Siempre había sido mi roca de conflicto, mi adversario constante, pero esa noche pareció tan cansado. «Bien, Elara», dijo en voz baja, «entonces escapa». Se dio la vuelta y subió a su habitación. Y yo lo hice. Hice mis maletas, las arrastré por el pasillo a las 3 de la mañana. No iba a la universidad, iba a irme para siempre. Puse una mano en el pomo de la puerta principal. «¿Elara?» Su voz venía de lo alto de la escalera. No estaba iluminado, era solo una silueta contra la ventana del pasillo. Yo no me volví. «Déjame en paz, Damián». «Te llevaste el cargador de mi portátil», dijo. Me detuve. Era tan absurdo, tan nuestro. «¿Qué?» «El cargador, el gris, está en tu maleta de mano. Lo usaste ayer». Me di la vuelta. Él seguía allí, inmóvil. Y además, continuó, su voz perdiendo el filo, sonando casi hueca. «La próxima semana es el aniversario de la muerte de tu padre. ¿Quién va a ir contigo al cementerio? Odias ir sola». Me quedé helada. Mis manos, que habían estado firmes en el equipaje, empezaron a temblar. No estaba hablando del cargador, no estaba hablando del cementerio. Estaba hablando de esa noche de tormenta, de hace 15 años. Estaba hablando del sacacorcho roto. Estaba hablando de cada pelea por el columpio, de cada cena silenciosa, de cada libro compartido. De repente vi la verdad. Elara y Damián no eran 2 personas, éramos un ecosistema. «Yo no puedo hacer esto», susurré, pero no estaba segura a qué me refería. Él bajó las escaleras, lentamente. Se detuvo a unos metros de mí. Su habitual ceño fruncido se había suavizado. Parecía tan perdido como yo. «Lo sé», dijo. «Te he odiado la mitad de mi vida», le dije, las lágrimas corriendo por mi cara. «Créeme, el sentimiento ha sido mutuo», respondió, pero no había calor en él. Miré mis maletas, luego lo miré a él. Vi al niño de 7 años con las rodillas sucias. Vi al adolescente sarcástico en la biblioteca. Vi al hombre que me conocía mejor que yo misma. «Si me voy», empecé. «Lo sé», repitió. «Es como, ¿qué haces cuando el árbol que te da sombra es también el que te impide crecer?» «No lo sé, Damián». Él extendió la mano. No para tocarme, solo la abrió. Un gesto de tregua. «No te vayas, Elara». «¿Por qué me amas?», pregunté. La palabra sintiendo extraña y metálica en su boca. Damián negó la cabeza. «No, no te vayas, porque no sé cómo funciona esta casa sin ti». Y ese fue el descubrimiento. No era amor lo que nos unía. El amor es una elección. Esto era algo más antiguo, más profundo. Era el descubrimiento tardío que nuestras raíces se habían entrelazado tanto bajo tierra que ya era imposible saber dónde terminaba él y dónde empezaba yo. Separarnos ahora no sería una liberación, sería una amputación. Lentamente solté el asa de mi maleta. La dejé caer al suelo. El sonido resonó en el vestíbulo silencioso. Subí la maleta de nuevo a mi habitación. Saqué el cargador gris y se lo dejé sobre la cama. La boda se celebró una semana después. No fue un final feliz estilo Disney. No hubo una revelación repentina de amor apasionado. Fue tranquilo, fue solemne. Cuando dije «sí acepto», no lo estaba mirando a él. Estaba mirando los 20 años de historia compartida que se arremolinaban a nuestros pies. Esta mañana discutimos sobre la temperatura del café. Él dijo que lo había quemado. Yo le dije que era un bárbaro sin paladar.
Él sonrió levemente detrás de su periódico. Yo fingí estar enfadada mientras leía mi libro. Porque mi vida nunca fue mía. Pero tampoco es solo suya. Es nuestra. Una jaula cómoda sí, pero las raíces están profundas y aquí, al menos, no hay tormentas que deba enfrentar sola.